Imagina llegar a los 40 años y darte cuenta de que, a pesar de haber logrado algunas cosas, sigues sintiendo un vacío. Ves relaciones que no funcionaron, malas decisiones que se pudieron evitar y una mente siempre inquieta. Este es el destino trágico de muchos que ignoran principios básicos de la vida, como las enseñanzas de Marco Aurelio, el último de los 5 emperadores buenos de Roma, quien, aún dirigiendo un imperio entero, escribió reflexiones profundas sobre la disciplina, el control emocional y el sentido de la existencia. Y eso es justo lo que estás a punto de descubrir aquí. Si ves este video hasta el final y aplicas estos principios, obtendrás una ventaja invaluable no solo a los 40 años, sino durante toda tu vida. Después de todo, como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio escribió una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta frase encierra una de las verdades más importantes para cualquiera, sobre todo cuando llegamos a los 40. Porque es precisamente en esta etapa de la vida que muchos se encuentran sofocados por problemas que, en el fondo, nunca estuvieron realmente en sus manos. Es común encontrar personas atrapadas en ciclos de frustración porque invierten energía en cosas que no pueden cambiar. La economía global, las opiniones de los demás, el comportamiento de un jefe, incluso la forma en que sus hijos o amigos deciden vivir sus propias vidas. Todo esto crea una carga enorme cuando creemos tener un control absoluto. Lo que vemos en la práctica es esto. Un hombre de 40 años podría pasar noches sin dormir preocupándose por la posibilidad de perder su trabajo. Imagina escenarios terribles, se ve endeudado, con su familia desamparada y siente un pánico constante. ¿Pero qué está controlando realmente? Ninguno de sus pensamientos evitará un posible despido. Lo único que sí puede controlar es su disciplina al prepararse, su capacidad para aprender nuevas habilidades, su conducta profesional, su actitud frente a los desafíos. Este es el poder real, porque está en sus manos. Otro ejemplo es la vida en redes sociales. ¿Cuántas personas ya adultas se encuentran atrapadas por el deseo de ser admiradas? Viven buscando me gusta, comentarios y validación externa. Cuando reciben críticas, se sumergen en la ansiedad y la inseguridad. Pero la crítica o la aprobación no están bajo tu control. Lo que sí lo está es la forma en que interpretas esas palabras. Puedes elegir sentirte herido o puedes elegir crecer. Aquí es donde entra la aplicación práctica de la enseñanza estoica. Imagina a una persona que recibe una crítica injusta en el trabajo. La mayoría reacciona con enojo o pasa días dándole vueltas. Esto roba energía, enfoque y salud mental. Un estoico, sin embargo, se preguntaría: ¿está esto bajo mi control? Si no lo está, ¿por qué gastar mi paz en algo que no puedo cambiar? Lo que sí puedo hacer es ajustar mi desempeño, revisar mi conducta y seguir adelante sin aferrarme a lo que está fuera de mi voluntad. Esta lección parece sencilla, pero cambia las reglas del juego. Muchas relaciones terminan porque la gente intenta controlarse mutuamente. Quieren dictar cómo el otro debe sentirse, actuar o pensar. Pero este intento de dominio siempre lleva a la frustración. Controlar el comportamiento de otra persona no está en tus manos. Lo que sí está es tu paciencia, tu diálogo, tu elección de permanecer o salir de esa relación. Ese es el verdadero poder. Cuando hablamos de salud emocional, esta distinción es crucial. Estudios modernos muestran que la mayor parte de la ansiedad está ligada a situaciones fuera del control de una persona. Es la predicción de algo que quizás nunca ocurra. Es la expectativa de que otros actuarán de cierta manera.
Cuando te das cuenta de que puedes redirigir tu energía solo a lo que está bajo tu mando, los niveles de estrés bajan. Conservas fuerza para lo que realmente importa. También podemos observar cómo este principio pudo haber salvado a figuras muy conocidas. Piensa en Michael Jackson, un hombre que logró todo lo que uno podría desear: fama, fortuna, un talento incomparable. Pero lo que lo destruyó no fue la ausencia de logros, sino la esclavitud de su mente a las opiniones externas, la obsesión por controlar su imagen ante el mundo. Lo tenía todo, pero no tenía paz. Este es exactamente el trágico final para quienes ignoran la diferencia entre lo que pueden y lo que no pueden controlar. Por otro lado, vemos a personas que florecen porque entendieron este límite. Nelson Mandela, por ejemplo, estuvo en prisión por 27 años. Nada de lo que hizo pudo cambiar la realidad de las rejas, pero él eligió cómo enfrentar ese encarcelamiento. Surgió no como un hombre amargado, sino como un líder capaz de guiar a toda una nación. Este es el poder de la enseñanza de Marco Aurelio puesto en práctica. En la vida diaria, aplicar este principio puede empezar en pequeñas situaciones. Cuando estás atorado en el tráfico, en lugar de gritar y molestarte, recuerda: el tráfico no depende de ti. Lo que sí depende es tu reacción. Puedes escuchar un buen audiolibro, reflexionar en silencio o simplemente usar ese tiempo para calmar tu mente. Al practicar esto en situaciones más pequeñas, fortaleces tu capacidad para mantener el control en adversidades mayores. Este hábito también cambia cómo enfrentamos los fracasos. Si intentaste abrir un negocio y no funcionó, podrías obsesionarte con las circunstancias externas, la crisis, los competidores, la falta de apoyo. Pero nada de eso resuelve nada. Lo que sí puede marcar la diferencia es tomar el control de lo que está en tus manos. Tu resiliencia, tu disposición a aprender de los errores, tu capacidad para intentar de nuevo de manera diferente. Cuando interiorizas esta enseñanza, la vida no se vuelve perfecta, pero sí mucho más ligera, porque el sufrimiento deja de venir del mundo exterior y, en cambio, se moldea por cómo eliges ver cada situación. Por eso, Marco Aurelio sigue siendo relevante. Él entendió que la mente es como una fortaleza. Solo puede ser invadida si tú lo permites. Y cuando llegas a los 40 años con esta claridad, obtienes una ventaja inmensa. Porque la mayoría de la gente sigue perdida intentando controlar lo que nunca tendrán en sus manos, mientras tú diriges tu energía solo hacia lo que puedes transformar. Esto no es solo filosofía, es supervivencia emocional. Marco Aurelio estaba plenamente consciente de que la vida es breve y que desperdiciar el tiempo es desperdiciar la propia existencia. Él dijo: no vivas como si tuvieras 1000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Este recordatorio constante de la finitud no estaba destinado a causar miedo, sino a despertar urgencia. El tiempo es un recurso que no regresa, y cuando alguien llega a los 40 años y se da cuenta de que ya vivió prácticamente la mitad de su esperanza de vida, este pensamiento puede ser abrumador. Muchos descubren demasiado tarde que intercambiaron años preciosos por distracciones inútiles o por la búsqueda de un reconocimiento que nunca trajo verdadera felicidad. Es común ver a personas que, al entrar en la fase de la madurez, se dan cuenta de que pasaron una buena parte de su juventud y vida adulta dedicadas a un trabajo que nunca amaron, en relaciones que no aportaron nada, o en discusiones triviales que no llevaron a ninguna parte. Es como correr un maratón mirando hacia atrás todo el tiempo. Te agotas, pero no llegas a ningún lado. La filosofía estoica propone precisamente lo contrario, el ejercicio de recordar que cada día es único e irrepetible y que el mañana nunca está garantizado. El mundo moderno facilita la ilusión de que tenemos mucho tiempo.
¿Cuántas horas se pierden en redes sociales, viendo series sin propósito, en discusiones políticas interminables, en grupos de mensajería? El cerebro se acostumbra a esta falsa sensación de estar ocupado, cuando en realidad la vida se está desperdiciando. Marco Aurelio entendió esto mucho antes de que existieran Internet o los teléfonos inteligentes. Sabía que el enemigo no es solo la muerte, sino la negligencia con respecto al tiempo que aún tenemos. Un claro ejemplo de alguien que descubrió el valor del tiempo frente a la muerte fue Steve Jobs. Al recibir un diagnóstico de cáncer, empezó a tomar decisiones con mayor claridad, eliminando lo que no era esencial y dedicándose solo a lo que verdaderamente le importaba. Este cambio de mentalidad demuestra lo que ya decía Marco. Cuando recordamos que el tiempo es limitado, empezamos a vivir de forma más auténtica. Aplicar esto en la vida diaria puede ser más sencillo de lo que parece. Imagina a una persona que pasa 3 horas al día viendo la pantalla de su teléfono. Esto significa más de 1000 horas al año. Con ese tiempo, podrían haber aprendido un nuevo idioma, fortalecido lazos familiares o incluso iniciado un nuevo proyecto profesional. El problema no es no descansar nunca o no entretenerse jamás, sino no convertir las distracciones en un estilo de vida. El entretenimiento puede ser saludable cuando se elige conscientemente, pero se vuelve destructivo cuando solo sirve para posponer decisiones importantes. También hay un peso emocional ligado a cómo usamos nuestro tiempo. Investigaciones sobre los arrepentimientos de las personas al final de su vida muestran que la mayoría se arrepiente no de lo que hicieron, sino de lo que dejaron de hacer. Dejaron de pasar tiempo con sus seres queridos, de perseguir un sueño, de cuidar su propia salud. Esto revela una dura verdad. El mayor arrepentimiento no reside en los errores, sino en el desperdicio de lo que pudo haber sido. La práctica estoica sugiere que al despertar recuerdes que ese día podría ser el último. Esto no significa vivir con paranoia, sino vivir con intensidad y claridad. Cuando abordas cada encuentro, cada conversación, cada comida como si fuera una de tus últimas, la vida adquiere un valor diferente. Esa discusión sin sentido con un amigo pierde importancia. Ese abrazo con un hijo se vuelve más valioso. Esa oportunidad de hacer lo que disfrutas ya no se pospone. Es sorprendente con qué frecuencia las personas solo cambian cuando ocurre un impacto, como una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido o incluso una crisis existencial a sus 40 años. Es en ese momento cuando se dan cuenta de que los años han pasado demasiado rápido y que, mirando hacia atrás, no tienen muchos recuerdos valiosos. El estoicismo nos invita a no esperar una tragedia para darnos cuenta de esto, sino a aplicar esta conciencia ahora, en nuestro día a día. Un ejercicio práctico que puede transformar tu relación con el tiempo es anotar durante una semana cómo usas cada hora de tu jornada. A menudo, la sensación es que no queda tiempo para nada, pero este registro revela fugas silenciosas. Una vez que tienes claridad sobre esto, es posible reorganizar prioridades e invertir energía en lo que de verdad importa. Este hábito puede parecer sencillo, pero con el paso de los meses se convierte en una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la productividad. Y aquí está el punto de inflexión más importante. Cuando entiendes la brevedad de la vida y realmente empiezas a valorar tu tiempo, comienzas a liberarte de la necesidad de agradar a todo el mundo. Porque con cada elección, te das cuenta de que lo que está en juego es tu tiempo, no el de los demás. Dejas de aceptar invitaciones solo por compromiso. Dejas de mantener amistades que ya no tienen sentido. Dejas de perder horas tratando de explicar tu vida a quienes no están dispuestos a entender.
Esta liberación es una de las mayores ventajas para quienes practican los principios de Marco Aurelio. Si este video te ha hecho reflexionar hasta ahora, tómate un momento para suscribirte al canal y darle clic al botón de me gusta. Esto no es solo un gesto sencillo, es combustible esencial para que el canal siga creciendo y trayendo más reflexiones como esta. Es lo que permite que el contenido llegue a más personas y transforme aún más vidas, incluida la tuya. Cuando esta conciencia se pone en práctica, la vida, después de los 40 años, deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad. No es demasiado tarde, porque cada día es un nuevo comienzo. La clave es usar el tiempo con sabiduría, con propósito y con presencia. Marco Aurelio nos recuerda que vivir bien no se trata de vivir mucho tiempo, sino de vivir cada instante como si fuera único. Y quizás esta es la mayor ventaja que cualquiera puede alcanzar en la vida adulta, la claridad de que el tiempo es corto y precisamente por eso es demasiado valioso como para desperdiciarlo. Marco Aurelio entendía que la verdadera medida de una vida exitosa no estaba en la acumulación de riqueza o la búsqueda de fama, sino en la práctica de la virtud. Él dijo, la verdadera medida de un hombre es cómo se comporta cuando no tiene nada que ganar. Esta frase revela la esencia del pensamiento estoico. El éxito, según él, no es algo que dependa de factores externos, sino de la capacidad de vivir con justicia, con coraje, con sabiduría y con equilibrio. El problema es que la mayoría de las personas, sobre todo en la edad adulta, siguen creyendo que la felicidad es sinónimo de logros materiales. Esto explica por qué tantos llegan a sus 40 con un currículum impresionante, una cuenta bancaria estable, pero una sensación de vacío que nada llena. Las estadísticas muestran que una parte significativa de los casos de depresión en adultos exitosos están ligados precisamente a la percepción de que, a pesar de haber logrado casi todo lo que deseaban, carecen de propósito. Esto sucede porque buscar solo recompensas externas es como intentar llenar un balde con fugas. Nunca será suficiente. Ejemplos públicos ilustran bien esta realidad. Britney Spears, en la cima de su fama, fue uno de los iconos más grandes de la música mundial, admirada por millones. Pero una falta de equilibrio emocional y la presión por mantener una imagen impecable hicieron que su vida personal se desmoronara frente a las cámaras. Este es un retrato claro de lo que Marco Aurelio advertía. Si la virtud no sostiene al individuo, cualquier logro externo se vuelve tan frágil como el cristal. Por otro lado, hay personas que muestran el efecto contrario. Piensa en alguien como Keanu Reeves. Perdió a miembros de su familia, enfrentó tragedias personales y vivió fuera del estándar esperado para una estrella de Hollywood. Sin embargo, mantiene una vida sencilla, generosa, admirado precisamente por su comportamiento ético y equilibrado. Esto transmite la idea estoica de que el verdadero valor no está en el brillo exterior, sino en cómo se conduce uno en la vida. La práctica de la virtud no es una idea abstracta, sino una elección diaria. En el trabajo, por ejemplo, es común sentirse tentado a tomar atajos, mentir en informes, hablar mal de los colegas, exagerar logros para impresionar. A primera vista, podría parecer que trae ventajas, pero a largo plazo, además de erosionar la propia integridad, crea una carga de ansiedad e inseguridad. Cuando eliges la virtud, incluso si el resultado inmediato no es el más brillante, construyes una reputación sólida y un respeto verdadero que ninguna crisis puede arrebatar. Otra área donde esta lección es vital es en las relaciones. ¿Cuántas personas entran en matrimonios o amistades buscando solo beneficios, ya sea estatus, comodidad o conveniencia? Pero las relaciones no guiadas por la honestidad y el cuidado inevitablemente se deterioran. Marco Aurelio nos recordó,
Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esto significa que cuando vivimos solo para nuestros propios intereses, destruimos no solo al otro, sino también a nosotros mismos. Aplicar la virtud requiere coraje, porque a menudo significa nadar contra la corriente. En un mundo que valora el tener más que el ser, elegir la honestidad, la justicia y la templanza puede parecer una pérdida de tiempo. Pero a la larga, esto es precisamente lo que diferencia a quienes alcanzan la madurez con tranquilidad de aquellos que cargan con arrepentimientos profundos. Este principio también conecta directamente con investigaciones modernas. Estudios en psicología positiva muestran que las personas que viven de acuerdo con valores internos claros y practican virtudes como la gratitud, la justicia y la compasión, tienen mayores niveles de satisfacción y bienestar que quienes persiguen solo logros materiales. En otras palabras, la ciencia confirma lo que Marco Aurelio enseñó siglos atrás. El carácter moldea la felicidad más que cualquier resultado externo. Podemos llevar esto a un ejercicio sencillo. Imagínate enfrentando una elección difícil, como aceptar una mejor posición que exige deshonestidad, o mantener una posición más modesta pero limpia. La mayoría de la gente solo piensa en el beneficio inmediato, pero el precio emocional que trae la decisión equivocada puede durar toda la vida. Cuando eliges el camino de la virtud, incluso si pareces perder a corto plazo, ganas algo invaluable: paz de conciencia. Y cuando alguien llega a sus 40 con esta claridad, el peso de la vida se vuelve más ligero, porque cada logro, por pequeño que parezca, tiene un valor real arraigado en la integridad. Cada relación se construye sobre una confianza verdadera. Cada decisión lleva la certeza de que aunque el mundo entero juzgue diferente, has mantenido tu esencia intacta. Esto es lo que Marco Aurelio llamaría vivir bien. El brillo de los logros externos puede desvanecerse, pero la virtud, una vez practicada, permanece. Es el único legado que el tiempo no corroe y que ni siquiera la muerte puede llevarse. Por eso el estoicismo insiste tanto en esta idea. Porque cuando la vida llega a la madurez, la verdadera ventaja no está en tener más que los demás, sino en tener paz con lo que te has convertido. Marco Aurelio vivió en una época marcada por la adversidad. Gobernó el imperio más poderoso del mundo, pero al mismo tiempo enfrentó guerras constantes, traiciones y la devastadora plaga antonina que mató a millones de personas. Aún rodeado de tragedias, escribió palabras en su diario que revelan una fuerza interior impresionante. Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la estimación que le das. Esta visión cambia completamente cómo lidiamos con los desafíos de la vida, porque nos recuerda que el sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino de la interpretación que le damos. Hoy, los problemas no son exactamente los mismos, pero la lógica sigue idéntica. En lugar de enfrentar invasiones bárbaras, enfrentamos deudas, crisis familiares, pérdidas emocionales y enfermedades. Y la manera en que reaccionamos a estas dificultades es lo que determina si salimos destruidos o fortalecidos por ellas. Muchas personas, al llegar a sus 40, se dan cuenta de que la vida no es como imaginaban. Un matrimonio puede haber terminado, una carrera puede no haber tomado el rumbo esperado. La salud ya no responde como antes. Y es en este momento que muchos se sumergen en la desesperación, porque creen que los eventos en sí son insoportables. Pero, como enseñó Marco, el dolor no está en el evento, sino en la forma en que lo enfrentamos. Un ejemplo moderno que muestra esta verdad es el de Viktor Frankl. Sobrevivió al Holocausto, perdió a su familia en campos de concentración y estuvo expuesto a condiciones indescriptibles.
Aún así, escribió que el hombre es capaz de encontrarle un sentido a cualquier circunstancia, no importa cuán terrible. Esta idea hace eco del principio estoico. No controlamos lo que nos sucede, pero sí podemos controlar la respuesta que damos. Frankl eligió darle significado a su dolor y eso lo mantuvo con vida. En la vida cotidiana, esta enseñanza puede aplicarse de varias maneras. Imagina a alguien que pierde su trabajo después de 15 años en la misma empresa. Es natural sentir miedo, inseguridad e incluso enojo. La mayoría de la gente se paraliza en este momento creyendo que la vida ha terminado. Pero la visión estoica sugiere otro enfoque: reconocer el dolor, pero transformarlo en combustible. Esta pérdida puede convertirse en una oportunidad para aprender algo nuevo, cambiar de campo, iniciar un negocio o incluso encontrar una vocación que antes estaba oculta. El sufrimiento no desaparece, pero se convierte en una fuerza impulsora. Otro ejemplo está en las relaciones personales. El fin de un matrimonio o una relación de mucho tiempo puede ser devastador, especialmente para quienes creían que era una unión definitiva. El impacto inicial a menudo trae una profunda tristeza y muchas veces una sensación de fracaso. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, este final puede crear espacio para el autodescubrimiento, para reevaluar decisiones e incluso para reconstruir la vida de una manera más madura. La pérdida deja de ser solo destrucción y se transforma en un proceso de evolución. Investigaciones recientes en psicología señalan que las personas que logran ver sus problemas de otra manera muestran más resiliencia y menos casos de depresión. Esta práctica no significa hacerse de la vista gorda con el dolor, sino reconocerlo y convertirlo en una enseñanza. Fue justo lo que hizo Marco Aurelio cuando escribió sus meditaciones. Él no negó el sufrimiento, sino que lo procesó de forma racional, recordándose a sí mismo que cada obstáculo podía ser un camino para crecer. Él mismo dejó escrito: el impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea es muy potente porque cambia la forma en que enfrentamos hasta los problemas más cotidianos. Los embotellamientos, las filas interminables, los pequeños roces en el trabajo, todo esto puede verse como un tormento de todos los días, pero también se pueden usar para entrenar la paciencia y practicar la calma. El secreto está en convertir cada obstáculo en un ejercicio de disciplina mental. Un ejemplo público de alguien a quien le costó mucho manejar la adversidad es Amy Winehouse, con mucho talento, reconocida mundialmente, pero incapaz de enfrentar sus dolores internos y externos. Las dificultades se volvieron una carga insoportable porque no pudo darles otro sentido, y esto la llevó a su muerte prematura. Este contraste nos muestra cómo la forma en que uno se acerca al dolor puede determinar destinos totalmente diferentes. Y es justo aquí donde el reto estoico cobra valor. Durante los próximos 7 días, cada vez que surja un problema, en lugar de quejarte, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? A lo mejor descubres que una crítica injusta puede ser un entrenamiento para la resiliencia, que una fila puede ser un ejercicio de paciencia, que una pérdida económica puede ser un llamado para replantearte tus hábitos y decisiones. Esta práctica, al repetirse, no solo transforma tu manera de lidiar con los pequeños problemas, sino que también fortalece tu mente para enfrentar las grandes tormentas de la vida. Llegar a la edad de 40 años con esta mentalidad es una ventaja enorme, porque, a diferencia de quienes se desmoronan ante las dificultades, tú aprendes a ver cada adversidad como una oportunidad para fortalecerte. No se trata de negar el dolor, sino de usarlo como un ladrillo para construir una vida más sólida.
Marco Aurelio lo sabía en medio de guerras y pestes, y nosotros podemos aplicar este mismo principio hoy en nuestras propias batallas. Al final de cuentas, los obstáculos son inevitables, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Marco Aurelio advertía constantemente sobre el peligro de las pasiones descontroladas y los apegos excesivos. Él decía: cuanto más nos aferramos a cosas que están fuera de nuestro control, más sufrimos. Esta afirmación encierra una verdad sencilla pero profunda. La vida se vuelve un campo de inestabilidad cuando depositamos nuestra felicidad en cosas que nos pueden ser arrebatadas en cualquier momento. Los apegos pueden manifestarse de muchas formas. Puede ser apego a bienes materiales, como la casa de tus sueños, un coche de lujo o el dinero que tienes en el banco. Puede ser apego a una imagen pública. Esa necesidad de siempre parecer fuerte, exitoso y admirado. O puede ser apego a personas, cuando transformamos las relaciones en una especie de cárcel emocional. En todos estos casos, cuando aquello a lo que estamos apegados desaparece o cambia, el dolor llega de forma devastadora. La vida moderna nos da incontables ejemplos de cómo los apegos destruyen. Piensa en Mike Tyson, uno de los boxeadores más grandes de la historia. En su mejor momento, logró fortuna, fama y poder, pero se perdió en sus propios impulsos. El apego al placer inmediato, al lujo desmedido, al comportamiento sin límites, transformó sus victorias en derrotas personales. Ganó casi $500 millones en su carrera, pero lo perdió prácticamente todo. Esto es un claro reflejo de cómo los deseos indomables pueden arruinar incluso a quienes parecen invencibles. Este principio también se manifiesta en situaciones de todos los días. Una persona que se apega demasiado a su trabajo, creyendo que su valor reside únicamente en su puesto o estatus profesional, corre el riesgo de colapsar cuando algo cambia. Un despido, la jubilación o incluso un simple cambio de rol pueden convertirse en crisis de identidad. Es común escuchar historias de personas que, al perder la posición que tenían, sienten que han perdido su propia vida. Esto sucede porque su identidad estaba completamente ligada a algo externo. En las relaciones, el apego excesivo puede ser igual de destructivo. Cuando alguien cree que solo puede ser feliz si su pareja está presente y actúa exactamente como desea, se crea un caldo de cultivo para la inseguridad y la dependencia. A la menor señal de distancia surgen los celos, el miedo y la desesperación. El amor sano se transforma en una prisión. La enseñanza estoica, sin embargo, nos muestra que la verdadera forma de amar es reconocer que la otra persona es libre y que tu felicidad no puede depender exclusivamente de una sola persona. Y lo mismo aplica para la imagen pública. En el mundo de las redes sociales, muchas personas construyen una identidad basada en los likes, los comentarios y los seguidores. El problema es que esto crea una montaña rusa emocional. El día que los números bajan, llegan la frustración, la sensación de vacío y hasta las crisis de ansiedad. Esto es el resultado de poner la propia paz en algo que cambia todo el tiempo y que nunca estuvo bajo nuestro control. Por otro lado, hay figuras que demuestran el poder del desapego. Un ejemplo es J.K. Rowling. Antes de convertirse en una de las autoras más exitosas del mundo, vivió en condiciones extremadamente difíciles, casi en la indigencia. En lugar de aferrarse al fracaso o al miedo al rechazo, usó esa situación como un impulso creativo. Cuando llegó el éxito, mantuvo una postura de sencillez, consciente de que la fama y el dinero son pasajeros. Esta mentalidad le permitió no ser esclavizada por su propio éxito. Aplicar el desapego en la vida práctica no significa vivir sin nada, sino aprender a no ser esclavo de lo que se posee o se desea.
Una forma sencilla de empezar es practicar el desapego en las pequeñas cosas. Dona la ropa que ya no usas. Despréndete de objetos guardados solo por apego sentimental. Apaga tu teléfono durante interacciones sociales reales para no estar atado a la necesidad de aprobación digital. Estos gestos, aunque pequeños, entrenan la mente para lidiar con pérdidas mayores cuando éstas ocurran. Este entrenamiento es importante porque las pérdidas son inevitables. Tarde o temprano perderemos a personas que amamos, posesiones que hemos adquirido o puestos que ocupamos. Quienes viven en la ilusión de que pueden aferrarse a todo para siempre sufren de forma multiplicada. En contraste, quienes practican el desapego desde temprano aprenden a ver estos cambios como parte natural de la vida. Marco Aurelio nos invita a reflexionar. Si algo que no depende de nosotros puede ser arrebatado en cualquier momento, ¿por qué depositar la fuente de nuestra paz en ello? La verdadera libertad surge cuando podemos disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello para nuestra felicidad. Este equilibrio es lo que diferencia la vida de alguien que llega a la edad de 40 años encadenado por lazos invisibles de la vida de alguien que encuentra ligereza incluso en medio de las pérdidas inevitables. Dominar las pasiones y practicar el desapego es uno de los mayores regalos que puedes hacerte a ti mismo, porque al aprender a soltar lo que no puedes controlar, descubres que nunca te faltó nada. Solo estabas buscando en el lugar equivocado. Es en este punto donde la vida deja de ser una cárcel impulsada por deseos insaciables y se convierte en un camino de verdadera libertad. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase parece sencilla, pero esconde una clave poderosa que puede transformar por completo la forma en que enfrentamos los desafíos. A la edad de 40 años, muchas personas se encuentran atrapadas en ciclos de arrepentimiento, ansiedad o miedo al futuro. Es común mirar hacia atrás y pensar en todo lo que no funcionó, o mirar hacia adelante e imaginar que ya podría ser demasiado tarde para empezar de nuevo. El resultado de esto es una mente constantemente ocupada en lo que no se puede cambiar, y esto le roba a uno la energía para vivir el presente. La mente es como un campo fértil. Si la alimentas con pensamientos de escasez, fracaso y pesimismo, naturalmente cosecharás angustia, inseguridad y desmotivación. Por otro lado, si eliges nutrir pensamientos alineados con la realidad, con propósito y gratitud, lo que florece es la serenidad y la claridad. Esta idea no es solo filosófica, también está respaldada por la ciencia. Investigaciones psicológicas modernas demuestran que las personas que practican la reestructuración cognitiva, es decir, que aprenden a redirigir sus pensamientos, reducen significativamente los síntomas de depresión y ansiedad. En otras palabras, cómo interpretas lo que te sucede es más decisivo para tu felicidad que el evento en sí. Un ejemplo práctico. Considera a alguien que pierde su trabajo a la edad de 40 años. Una persona con pensamientos negativos podría convencerse de que su vida ha terminado, que no tendrá más oportunidades y que el fracaso será permanente. Esta perspectiva crea parálisis, miedo y desesperación. Otra persona, frente a la misma situación, podría interpretar el evento como una oportunidad para reiniciar en algo más alineado con sus valores, o incluso para emprender. El evento en sí es el mismo, la pérdida del trabajo. La diferencia radica en la lente a través de la cual la mente ve lo ocurrido. Muchas figuras públicas ilustran estos caminos opuestos. Robin Williams, uno de los actores y comediantes más grandes de su generación, parecía tenerlo todo: talento, fama y reconocimiento. Sin embargo, su mente estaba consumida por pensamientos oscuros, lo que lo llevó a un final trágico.
Es una ilustración conmovedora de cómo ni siquiera el éxito externo puede compensar una mente en guerra consigo misma. En marcado contraste, Viktor Frankl, sobreviviente de un campo de concentración nazi, escribió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside el poder de elegir nuestra respuesta. Y en esa elección radica nuestra libertad y nuestro crecimiento. A pesar de circunstancias inimaginables, eligió nutrir su mente con propósito y esperanza, dando origen a una de las obras más influyentes del siglo XX. En el mundo actual, mantener el control de la propia mente puede ser un desafío aún mayor. La exposición constante a noticias negativas, las comparaciones en redes sociales y las presiones en el trabajo son el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad. Es común ver a gente que se despierta ya con la carga de pensamientos negativos, preocupados por las deudas, presionados por sus metas o angustiados por no vivir la vida que habían imaginado. Esta carga mental no solo afecta el bienestar, sino también la salud física. Algunos estudios señalan que el estrés crónico aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, problemas para dormir e incluso el envejecimiento prematuro. Pero la filosofía estoica nos ofrece un antídoto. Entrenar la mente no es automático, requiere disciplina diaria. Una forma sencilla de aplicar esto es empezar el día con preguntas que guíen tus pensamientos. ¿Qué está bajo mi control hoy? ¿Cómo puedo actuar con justicia y racionalidad? ¿Qué necesito realmente para sentirme en paz en este momento? Estas reflexiones, aunque sean breves, sirven como ancla, evitando que la mente se pierda en tormentas imaginarias. Otro ejercicio es la práctica de la visualización negativa, una técnica ampliamente utilizada por Marco Aurelio. Consiste en imaginar brevemente la posibilidad de perder algo que valoras. Podría ser tu trabajo, tu salud o incluso una relación muy querida. Esto no es pesimismo, más bien es una preparación mental que disminuye el impacto emocional si la pérdida llegara a ocurrir y aumenta tu aprecio por el presente. Cuando comprendes que nada está garantizado, empiezas a valorar más profundamente lo que ya tienes. Aquí te va un reto práctico. Durante 7 días, intenta anotar cada vez que un pensamiento negativo surja en tu mente. Junto a él, escribe una forma alternativa de interpretar la situación, idealmente basándote en lo que puedes controlar. Al final de una semana, te darás cuenta de que muchas de las preocupaciones que te robaban la paz estaban exageradas o no tenían una solución inmediata. Este sencillo ejercicio puede abrirle el camino a una mente más ligera y equilibrada. A los 40 años de edad, la ventaja significativa no es solo acumular experiencia, sino aprender a usar la mente como aliada en vez de como adversaria. Quienes dominan sus propios pensamientos no dependen de las circunstancias externas para vivir bien. Como dijo célebremente Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta es la clave para transformar cualquier situación, por desafiante que parezca, en un camino de crecimiento y serenidad. Los principios de Marco Aurelio no son solo reflexiones filosóficas lejanas, sino herramientas prácticas para navegar los desafíos reales de la vida. Cada lección ofrece la oportunidad de vivir con mayor equilibrio, claridad y propósito, especialmente al llegar a una etapa de la vida donde las responsabilidades suelen sentirse aún más pesadas. Si este contenido te hizo eco, por favor, comparte este video con una persona especial o alguien que creas que necesita escuchar estas palabras. Este simple gesto podría ser el catalizador para una transformación en su vida. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sigamos juntos en este camino de crecimiento y sabiduría, y espero verte en el siguiente video.